Esta noche puedes acomodarte en tu lugar favorito de tu casa para escuchar un relato o el comienzo de un relato más bien en el momento del misterio. Y es que esta noche les traigo un relato escrito por John William Polidori de el año 1816, conocido como El vampiro. Pero antes de todo quiero dar las gracias a cada una de las personas que le ha dado su apoyo a este canal, a este humilde trabajo que llevo para ustedes. Muchas gracias por sus comentarios, por los likes y por compartir. Principalmente eso, compartir. Les agradecería mucho que compartieran y que dejaran sus comentarios en cada uno de estos videos. Y sin más que decir, los dejo con El vampiro de John William Polidori. Sucedió en medio de las disipaciones de un duro invierno en Londres. Apareció en diversas fiestas de los personajes más importantes de la vida nocturna y diurna de la capital inglesa. Un noble, más notable por sus peculiaridades que por su rango. Miraba a su alrededor como si no participara de las diversiones generales. Aparentemente solo atraía su atención las risas de los demás, como si pudiera callarlas a su voluntad y amedrentar aquellos pechos donde reinaba la alegría y la despreocupación. Los que experimentaban esta sensación de temor no sabían explicar cuál era su causa. A algunos la atribuían a la mirada gris y fija, que penetraba hasta lo más hondo de una conciencia, hasta lo más profundo de un corazón, aunque lo cierto era que la mirada solo recaía sobre una mejilla, con un rayo de plomo que pesaba sobre la piel que no lograba atravesar. Sus rarezas provocaban una serie de invitaciones a las principales mansiones de la capital. Todos deseaban verle, y quienes se hallaban acostumbrados a la excitación violenta y experimentaban el peso del ennui estaban sumamente contentos de tener algo ante ellos capaz de atraer su atención de manera intensa. A pesar del matiz mortal de su semblante, que jamás se coloreaba con un tinte rosado ni por modestia ni por la fuerte emoción de la pasión, pese a que sus facciones y su perfil fuesen bellos, muchas damas que andaban siempre en busca de notoriedad trataban de conquistar sus atenciones y conseguir al menos algunas señales de afecto. Lady Mercer, que había sido la burla de todos los monstruos arrastrados a sus aposentos particulares después de su casamiento, se interpuso a su paso e hizo cuanto pudo para llamar su atención, pero en vano. Cuando la joven se hallaba ante él, aunque los ojos del misterioso personaje parecían fijos en ella, no parecían darse cuenta de su presencia. Incluso su imprudencia parecía pasar desapercibida a los ojos del caballero, por lo que, cansada de su fracaso, abandonó la lucha. Mas aunque las vulgares adúlteras no lograron influir en la dirección de aquella mirada, el noble no era indiferente al bello sexo. Si bien era tal la cautela con que se dirigía tanto a la esposa virtuosa como a la hija inocente, que muy pocos sabían que hablase también con las mujeres. Sin embargo, pronto se ganó la fama de poseer una lengua meritoria, y bien fuese porque la misma superaba al temor que inspiraba aquel carácter tan singular, o porque las damas se quedaron
perturbadas ante su aparente odio del vicio. El caballero no tardó en contar con admiradoras tanto entre las mujeres que se afunaban de su sexo junto con sus virtudes domésticas, como entre las que las manchaban con sus vicios. Por las mismas épocas llegó a Londres un joven llamado Aubrey. Era huérfano, con una sola hermana que poseía una fortuna más que respetable, habiendo fallecido sus padres, siendo él niño todavía. Abandonado a sí mismo por sus tutores, que pensaban que su deber solo consistía en cuidar de su fortuna, en tanto descuidaban aspectos más importantes en manos de personas subalternas, Aubrey cultivó más su imaginación que su buen juicio. Por consiguiente, alimentaba los sentimientos románticos del honor y el candor, que diariamente arruinan a tantos jóvenes inocentes. Creía en la virtud y pensaba que el vicio lo consentía la providencia solo como un contraste de aquella, tal como se lee en las novelas. Pensaba que la desgracia de una casa consistía tan solo en las vestimentas, que la mantenían cálida, aunque siempre quedaban mejor adaptadas a los ojos de un pintor gracias al desarreglo de sus pliegues y a los diversos manchones de pintura. Pensaba, en suma, que los sueños de los poetas eran las realidades de la existencia. Aubrey era guapo, sincero y rico. Por tales razones, tras su ingreso en los círculos alegres, le rodearon y atizogaron muchas mujeres, con hijastras casaderas y muchas esposas en busca de pasatiempos extraconyugales. Las hijas y las esposas infieles pronto opinaron que era un joven de gran talento, gracias a sus brillantes ojos y a sus sensuales labios. Adherido al romance de sus solitarias horas, Aubrey se sobresaltó al descubrir que, excepto en las llamas de las velas, que chisporroteaban no por la presencia de un duende, sino por las corrientes de aire, en la vida real no existía la menor base para las necedades románticas de las novelas, de las que había extraído sus pretendidos conocimientos. Hallando, no obstante, cierta compensación a su vanidad satisfecha, estaba a punto de abandonar sus sueños cuando el extraordinario ser antes mencionado y descrito se cruzó en su camino. Le escrutó con atención y la imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre tan completamente absorto en sí mismo, de un hombre que presentaba tan pocos signos de la observación de los objetos externos a él, aparte del tácito reconocimiento de su existencia, implicado por la evitación de su contacto, dejando que su imaginación ideara todo aquello que allegaba a su propensión a las ideas extravagantes. Pronto convirtió a semejante ser en el héroe de un romance y decidió observar a aquel retoño de su fantasía más que al personaje en sí mismo. Trabó amistad con él, fue atento con sus nociones y llegó a hacerse notar por el misterioso caballero. Su presencia acabó por ser reconocida. Se enteró gradualmente de que Lord Ruthven tenía unos asuntos algo embrollados y no tardó en averiguar, de acuerdo con las notas halladas en la calle, que estaba a punto de emprender un viaje. Deseando obtener más información con respecto a tan singular criatura, que hasta entonces solo había excitado su curiosidad sin apenas satisfacerla, Aubrey les comunicó a sus tutores que había llegado el instante de realizar una excursión, que durante muchas generaciones se creía necesaria para que la juventud trepara rápidamente por las escaleras del vicio, igualándose con las personas maduras, con lo que no parecían caídos del cielo cuando se mencionara ante ellos intrigas escandalosas, como temas de placer y alabanza, según el grado de perversión de las mismas. Los tutores accedieron a su petición e inmediatamente Aubrey le contó sus intenciones a Lord Ruthven.
sorprendiéndose agradablemente cuando éste le invitó a viajar en su compañía. Muy ufano de esta prueba de afecto por parte de una persona que aparentemente no tenía nada en común con las demás personas mortales, aceptó encantado. Unos días más tarde ya habían cruzado el Canal de la Mancha. Hasta entonces, Aubrey no había tenido oportunidad de estudiar a fondo el carácter de su compañero de viaje, y de pronto descubrió que, aunque gran parte de sus acciones eran plenamente visibles, los resultados ofrecían unas conclusiones muy diferentes, de acuerdo con los motivos de su comportamiento. Su compañero era muy liberal. El vago, el ocioso y el pordiosero recibían de su mano más de lo necesario para aliviar sus necesidades. Pero Aubrey observó asimismo que Lord Ruthven jamás aliviaba las desdichas de los virtuosos, reducidos a la indigencia por la mala suerte, a los cuales despedía sin contemplaciones y aún con burlas. Cuando alguien acudía a él, no para remediar sus necesidades, sino para poder hundirse en la lujuria o en las más tremendas iniquidades, Lord Ruthven jamás negaba su ayuda. Sin embargo, Aubrey atribuía esta nota de su carácter a la mayor importunidad del vicio, que generalmente es mucho más insistente que el desdichado y el virtuoso indigente. En las obras de beneficencia del Lord había una circunstancia que quedó muy grabada en la mente del joven. Todos aquellos a quienes ayudaba Lord Ruthven inevitablemente veían caer una maldición sobre ellos. Eran llevados a lo peor y se hundían en la miseria más grande. En Bruselas y otras ciudades por las que pasaron, Aubrey se asombró ante la aparente avidez con que su compañero buscaba los centros de los mayores vicios. Solía entrar en los garitos de faro, donde apostaba y siempre con fortuna, salvo cuando un canalla era su antagonista, siendo entonces cuando perdía más de lo que había ganado antes, pero siempre conservaba la misma expresión pétrea, imperturbable, con la que generalmente contemplaba a la sociedad que lo rodeaba. No sucedía lo mismo cuando el noble se tropezaba con la novicia juvenil o con un padre infortunado de una familia numerosa. Entonces, su deseo parecía la ley de la fortuna, dejando de lado su abstracción, al tiempo que sus ojos brillaban con más fuego que los del gato cuando juega con el ratón ya moribundo. En todas las ciudades dejaba a la florida juventud asistente a los círculos por él frecuentados, echando maldiciones, en la soledad de una fortaleza del destino que le había arrastrado hacia él, al alcance de aquel mortal enemigo. Asimismo, muchos padres sentábanse coléricos en medio de sus hambrientos hijos, sin un solo penique de su anterior fortuna, sin lo necesario siquiera para satisfacer sus más acuciantes necesidades. Sin embargo, cuando ganaba en las mesas de juego, lo perdía inmediatamente, tras haber esquilmado algunas grandes fortunas de personas inocentes. Este podía ser el resultado de cierto grado de conocimiento, capaz de combatir la destreza de los más inexpertos. Aubrey deseaba a menudo decirle todo esto a su amigo, suplicarle que abandonase esta caridad y estos placeres que causaban la ruina de todo el mundo, sin producirle a él beneficio alguno, pero demoraba esta súplica porque un día y otro esperaba que su amigo le diera una oportunidad de poder hablarle con franqueza y sinceridad, cosa que nunca ocurrió. Lord Ruthven en su carruaje en medio de la naturaleza más lujuriosa y salvaje siempre era el mismo. Sus ojos hablaban menos que sus labios, y aunque Aubrey se hallaba tan cerca del objeto de su curiosidad, no obtenía mayor satisfacción de este hecho que la de las constantes exaltaciones del vano deseo de desentrañar aquel misterio,
que a su excitada imaginación empezaba a asumir las proporciones de algo sobrenatural. No tardaron en llegar a Roma y Aubrey perdió de vista a su compañero por algún tiempo, dejándole en la cotidiana compañía del círculo de amistades de una condesa italiana, en tanto él visitaba los monumentos de la ciudad casi desierta. Estando así ocupado, llegaron varias cartas de Inglaterra, que abría con impaciencia. La primera era de su hermana dándole las mayores seguridades de cariño, las otras eran de sus tutores y la última le dejó asombrado. Si antes había pasado por su imaginación que su compañero de viaje poseía algún malvado poder, aquella carta parecía reforzar tal creencia. Sus tutores insistían en que abandonase inmediatamente a su amigo, urgiéndole a ello en vista de la maldad de tal personaje, a causa de sus casi irresistibles poderes de seducción que tornaba sumamente peligrosos sus hábitos para con la sociedad en general. Habían descubierto que su desdén hacia las adúlteras no tenía su origen en el odio a ellas, sino que había requerido, para aumentar su satisfacción personal, que las víctimas, los compañeros de la culpa, fuesen arrojados desde el pináculo de la virtud inmaculada a los más hondos abismos de la infamia y la degradación. En resumen, que todas aquellas damas a las que había buscado, aparentemente por sus virtudes, habíanse quitado la máscara desde la partida de Lord Ruthven y no sentían ya el menor escrúpulo en exponer toda la deformidad de sus vicios a la contemplación pública. Aubrey, decidido al punto separarse de un personaje que todavía no le había mostrado ni un solo punto brillante en donde posar la mirada, resolvió inventar un pretexto plausible para abandonarle, proponiéndose mientras tanto continuar vigilándole estrechamente y no dejar pasar la menor circunstancia acusatoria. De este modo, penetró en el mismo círculo de amistades que Lord Ruthven y no tardó en darse cuenta de que su amigo estaba dedicado a ocuparse de la inexperiencia de la hija de la dama cuya mansión frecuentaba más a menudo. En Italia es muy raro que una mujer soltera frecuente los círculos sociales, por lo que Lord Ruthven se veía obligado a llevar adelante sus planes en secreto, pero la mirada de Aubrey le siguió en todas sus tortuosidades y pronto averiguó que la pareja había concertado una cita que sin duda iba a causar la ruina de una chica inocente, poco reflexiva. Sin pérdida de tiempo se presentó en el apartamento de su amigo y bruscamente le preguntó cuáles eran sus intenciones con respecto a la joven, manifestándole al propio tiempo que estaba enterado de su cita para aquella misma noche. Lord Ruthven contestó que sus intenciones eran las que podían suponerse en semejante menester, y al ser interrogado respecto a si pensaba casarse con la muchacha, se echó a reír. Aubrey se marchó e inmediatamente redactó una nota alegando que desde aquel momento renunciaba a acompañar a Lord Ruthven durante el resto del viaje. Luego le pidió a su sirviente que buscase otro apartamento, y fue a visitar a la madre de la joven, a la que le informó de cuanto sabía, no solo respecto a su hija, sino también al carácter de Lord Ruthven. La cita quedó cancelada. Al día siguiente, Lord Ruthven se limitó a enviar a su criado con una comunicación en la que se avenía a una completa separación, más sin insinuar que sus planes hubieran quedado arruinados por la intromisión de Aubrey. Tras salir de Roma, el joven dirigió sus pasos a Grecia y tras cruzar la península llegó a Atenas. Ahí fijó su residencia en casa de un griego, no tardando en hallarse sumamente ocupado en buscar las pruebas de la antigua gloria de unos monumentos que, avergonzados al parecer de ser testigos mudos de las hazañas de los hombres que antes fueron libres para convertirse después en esclavos,
se hallaban escondidos debajo del polvo o de intrincados liquenes. Bajo su mismo techo habitaba un ser tan delicado y bello que podía haber sido la modelo de un pintor que deseara llevar a la tela la esperanza prometida a los seguidores de Mahoma en el paraíso, salvo que sus ojos eran demasiado pícaros y vivaces para pretender a una alma y no a un ser vivo. Cuando bailaba en el prado o correteaba por el monte, parecía mucho más ágil y veloz que las gacelas y también mucho más gracil. Era, en resumen, el verdadero sueño de un epicuro. El leve paso de Iante acompañaba a menudo a Aubrey en su búsqueda de antigüedad, y a veces la inconsciente joven se empeñaba en la persecución de una mariposa de cachemira, mostrando la hermosura de sus formas al dejar flotar su túnica al viento, bajo la ávida mirada de Aubrey, que así olvidaba las letras que acababa de descifrar en una tablilla medio borrada. A veces sus trenzas relucían a los rayos del sol con un brillo sumamente delicado, cambiando rápidamente de matices, pudiendo ello haber sido la excusa del olvido del joven anticuario que dejaba huir de su mente el objeto que antes había creído de capital importancia para la debida interpretación de un pasaje de Pausinas. Pero, ¿por qué intentar descubrir unos encantos que todo el mundo veía, mas nadie podía apreciar? Era la inocencia, la juventud, la belleza, sin estar aún contaminadas por los atestados salones, por las salas de baile. Mientras el joven anotaba los recuerdos que deseaba conservar en su memoria para el futuro, la muchacha estaba a su alrededor contemplando los mágicos efectos del lápiz que trazaba los paisajes de su solar patrio. Entonces ella le describía las danzas en la pradera, pintándoselas con todos los colores de su juvenil paleta, las pompas matrimoniales entrevistas en su niñez y refiriéndose a los temas que evidentemente más la habían impresionado. Hablaba de los cuentos sobrenaturales de su nodriza. Su afán y la creencia en lo que narraba excitaron el interés de Aubrey. A menudo, cuando ella contaba el cuento del vampiro vivo, que había pasado muchos años entre amigos y sus más queridos parientes alimentándose con la sangre de las doncellas más hermosas para prolongar su existencia unos meses más, la suya se le helaba a Aubrey en sus venas, mientras intentaba reírse de aquellas horribles fantasías. Sin embargo, Lante le había citado nombres de ancianos que, por lo menos, habían contado entre sus contemporáneos con un vampiro vivo, habiendo hallado a parientes cercanos y algunos niños marcados con la señal del apetito del monstruo. Cuando la joven veía que Aubrey se mostraba incrédulo ante tales relatos, le suplicaba que las creyese, puesto que la gente había observado a aquellos que se atrevían a negar la existencia del vampiro, siempre obtenían alguna prueba que, con gran dolor y penoso castigo, les obligaba a reconocer su existencia. Lante le detalló la aparición tradicional de aquellos monstruos y el horror de Aubrey aumentó al escuchar una descripción casi exacta de Lord Ruthven. Pese a ello, el joven persistió en querer convencer a la joven griega de que sus temores no podían ser debido a una cosa cierta, si bien al mismo tiempo repasaba en sus memorias todas las coincidencias que le habían incitado a creer en los poderes sobrenaturales de Lord Ruthven. Aubrey cada día se sentía más ligado a Lante, ya que su inocencia, tan contrastante con las virtudes fingidas de las mujeres entre las que había buscado su idea de romance,
había conquistado su corazón. Si bien le parecía ridícula la idea de que un muchacho inglés de buena familia y mejor educación se casara con una joven griega, carente casi de cultura, lo cierto era que cada vez amaba más a la doncella que le acompañaba constantemente. En algunas ocasiones se separaba de ella, decidido a no volver a su lado hasta haber conseguido sus objetivos, pero siempre le resultaba imposible concentrarse en las ruinas que le rodeaban, teniendo constantemente en su imagen de quien lo era todo para él. Lante no se daba cuenta del amor que por ella experimentaba Aubrey, mostrándose con él la misma chiquilla casi infantil de los primeros días. Siempre, no obstante, se despedía del joven con frecuencia, mas ello se debía tan solo a no tener a nadie con quien visitar sus sitios favoritos. En tanto su acompañante se hallaba ocupado bosquejando o descubriendo algún fragmento que había escapado a la acción destructora del tiempo. La joven apeló a sus padres para dar fe de la existencia de los vampiros, y todos, con algunos individuos presentes, afirmaron su existencia, pálidos de horror ante aquel solo nombre. Poco después, Aubrey decidió realizar una excursión que le llevaría varias horas. Cuando los padres de Lante oyeron el nombre del lugar, le suplicaron que no regresase de noche, ya que necesariamente debería atravesar un bosque por el que ningún griego pasaba una vez que había oscurecido por ningún motivo. Le describieron dicho lugar como el paraje donde los vampiros celebraban sus orgías y bacanales nocturnas, y le aseguraron que sobre el que se atrevía a cruzar por aquel sitio recaían los peores males. Aubrey no quiso hacer caso de tales advertencias, tratando de burlarse de aquellos temores, pero cuando vio que todos se estremecían ante sus risas por aquel poder superior o infernal cuyo solo nombre le helaba la sangre, acabó por callar y ponerse serio. A la mañana siguiente, Aubrey salió de excursión, según había proyectado. Le sorprendió observar la melancólica cara de su huésped, preocupado asimismo al comprender que sus burlas de aquellos poderes hubiesen inspirado al terror. Cuando se hallaba a punto de partir, Lante se acercó al caballo que el joven montaba y le suplicó que regresase pronto, pues era por la noche cuando aquellos seres malvados entraban en acción. Aubrey se lo prometió. Sin embargo, estuvo tan ocupado en sus investigaciones que no se dio cuenta de que el día iba dando fin a su reinado y que en el horizonte aparecía una de aquellas manchas que en los países cálidos se convierte muy pronto en una masa de nubes tempestuosas, vertiendo todo su furor sobre el desdichado país. Finalmente montó a caballo, decidido a recuperar su retraso, pero ya era tarde. En los países del sur apenas existe el crepúsculo. El sol se pone inmediatamente y sobreviene la noche. Aubrey se había demorado por exceso, tenía la tormenta encima. Los truenos apenas se concedían un respiro entre sí, y el fuerte aguacero se abría paso por entre el espeso follaje, en tanto el relámpago azul parecía caer a sus pies. El caballo se asustó de repente y emprendió un galope alocado por entre el espeso bosque. Por fin, agotado de cansancio, el animal se paró y Aubrey descubrió a la luz de los relámpagos que estaba en la vecindad de una choza que apenas destacaba por entre las hojas y la maleza que le rodeaba. Desmontó y se aproximó, cojeando con el fin de encontrar a alguien que pudiera llevarle a la ciudad o al menos obtener asilo contra la furiosa tormenta. Cuando se acercaba a la cabaña, los truenos, que habían callado un instante,
Le permitieron oír unos gritos femeninos, gritos mezclados con risotadas de burla, todo como un solo sonido. Aubrey quedó turbado, mas solivantado por el trueno que retumbó en aquel momento, con un súbito esfuerzo empujó la puerta de la choza. No vio más que densas tinieblas, pero el sonido le guió. Aparentemente nadie se había dado cuenta de su presencia, pues aunque llamó, los mismos sonidos continuaron sin que nadie reparase al parecer en él. No tardó en tropezar con alguien, a quien apresó inmediatamente. De pronto, una voz volvió a gritar de manera ahogada, y al grito sucedió una carcajada. Aubrey hallóse al momento ácido por una fuerza sobrehumana. Decidido a vender cara su vida, luchó, mas en vano. Fue levantado del suelo y arrojado de nuevo al mismo con una potencia enorme. Luego su enemigo se le echó encima y, arrodillado sobre su pecho, le rodeó la garganta con las manos. De repente, el resplandor de varias antorchas entrevistas por el agujero que hacía a las veces de ventana vino en su ayuda. Al momento su rival se puso de pie y, separándose del joven, corrió hacia la puerta. Muy poco después, el crujido de las ramas caídas al ser pisoteadas por el fugitivo también dejó de oírse. La tormenta había cesado y Aubrey, incapaz de moverse, gritó, siendo oído poco después por los portadores de las antorchas. Entraron a la cabaña y el resplandor de la resina quemada cayó sobre los muros de barro y el techo de válago, totalmente lleno de mugre. A instancias del joven, los recién llegados buscaron a la mujer que le había atraído con sus chillidos. Volvió por tanto a quedarse en tinieblas. ¿Cuál fue su horror cuando de nuevo quedó iluminado por la luz de las antorchas, pudiendo percibir la forma étera de su amada convertida en un cadáver? Y con esto damos por finalizada la primera parte de este hermoso relato, como les había dicho, del año 1816 de John William Polidori, El vampiro. Ya estoy preparando la segunda parte para que ustedes puedan disfrutar y terminar de escuchar este hermoso relato. No me quiero despedir sin antes dar las gracias por los nuevos suscriptores, por aquellas personas que comparten este contenido, aquellos que dejan sus comentarios y dejan su like. Somos 72 suscriptores ya en este pequeño canal en el momento del misterio. Pero recuerden que esto yo lo hago de todo corazón. Y lo más importante es que ustedes se puedan relajar en una noche tranquila mientras están escuchando estos relatos. Buenas noches.